Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera en este lluvioso día aquí en la capital. Ya está comenzando a llover con un poco más de fuerza. 11 de mayo de 2016, junto a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Muchas gracias. Tenemos hartas cosas que hablar en este día bastante gris, por lo menos en la región metropolitana. Yo sé que en algunas regiones también de nuestro país han caído o están cayendo chubascos. Pero partimos obviamente con lo que está pasando en las bolsas. Vamos a hablar de Brasil. En el día de hoy hay encuestas, Serg Mori hablando sobre las principales preocupaciones de los chilenos. También tenemos información que tiene que ver con la encuesta de operadores financieros, donde se mantendría, ¿no es cierto? Es algo que ya lo hemos conversado en nuestro programa. Se mantendría la tónica de mantener la tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Pero vamos a las bolsas. ¿Cómo han estado en el día de hoy? La verdad que bastante negativas. Partimos con el Nikkei de Japón, que cerró en positivo, un 0,08, pero el Hang Seng de Hong Kong abajo, un 0,93, Shanghái arriba, un 0,45. En Europa tenemos resultados mixtos, el FTSE 100 de Londres avanzó un 0,09, el CAC 40 de París cae un 0,5, el DAX alemán también cae un 0,7 y el IBEX 35 de España cae un 1,27%. En Estados Unidos el Dow Jones cae un 0,70, el Standard & Poor's también desciende un 0,42 y el tecnológico Nasdaq también abajo un 0,30%. Hoy día hubo reportes de algunas empresas que tienen que ver con el consumo en Estados Unidos, bastante más o menos. Y vamos a Santiago, el IPSA desciende hasta ahora un 0,17% y el IGPA también cae un 0,32%. ¿Qué pasó con el metal rojo? Se tuvo un avance con respecto al día de ayer. La verdad que esta hubiera sido la séptima jornada a la baja, pero cerró en alza un 0,81% en $2.15 la libra. ¿Qué pasó con el dólar? La verdad que un alza. Con respecto al día de ayer, ya están los valores de 6.80, 1,5 pesos, 6.80,30 comprador y 6.80 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp 569-6511-9985. ¿Por dónde comenzamos, Sergio? Tenemos varias cosas que hablar. Bueno, lo que está pasando también en Brasil, un día decisivo para Dilma Rousseff en esta votación que va a ser, todavía está en la discusión en el Senado. Se dice que a altas horas de la madrugada se llegaría, ¿no es cierto?, recién a votar este impeachment o enjuiciamiento político a la presidenta de Brasil. Pero al parecer, como decían los distintos diarios de ese país, ya tienen los 50, por lo menos tienen 50 senadores y ellos necesitan más o menos 41 senadores para aprobar. Es una mayoría simple la que necesitan para aprobar este impeachment contra la presidenta Rousseff. Se dicen que Michel Temer ya tiene más o menos todo listo para comenzar a gobernar en estos 180 días, al parecer. Así es, la atención de los mercados está puesta en Brasil, más allá del hecho de que se está anticipando que probablemente va a votar favorablemente al impeachment en el Senado brasileño. Claramente hay cierta tensión importante, va a ser una jornada larga de votaciones, pero todo apunta, tal como tú señalabas, a que va a ser destituida, al menos temporalmente, por 180 días, mientras se investiga con mayor cuidado las eventuales fundamentos para la acusación que está siendo sometida a Rousseff. Ahora, los mercados desde hace ya varios días y semanas tal vez, están celebrando, están muy positivos frente a la eventual salida de Rousseff, básicamente porque ven que un eventual nuevo gobierno podría traer nuevos aires y asumir definitivamente las responsabilidades en materia económica. Recordemos que más allá del tema político muy complejo de Brasil, con acusaciones de corrupción muy profundas, con Petrobras con problemas muy, muy graves, el tema económico es probablemente donde más aprieta el zapato. A ver, digamos algunas cifras, la verdad que lo hemos dicho, pero a partir de esta noticia yo creo que es importante ver la magnitud de la recesión que está viviendo Brasil. Efectivamente, ya el año pasado cayó en torno a 4%, 3,8% para ser más precisos, y para este año se está esperando una caída similar en el Producto Interno Bruto. El desempleo ha venido subiendo muy rápido, desde niveles en torno a 4%, que había ido
se había mantenido bastante bajo, hoy día está en niveles mucho más arriba, 6-7%. La inflación muy alta ha tendido a ceder en lo más reciente, eso a propósito de una caída en el tipo de cambio en el real brasileño, se ha ido apreciando en las últimas semanas, justamente con esta mirada algo más positiva de los mercados. Pero tal vez más grave aún, el déficit fiscal de Brasil es en torno a 7-8% del PIB, eso es muy alto, insostenible, eso tiene que ver con una caída asociada a los ingresos producto de la desaceleración económica, también la caída del precio del petróleo, los combustibles, los commodities en general son importantes para la economía brasileña y eso ha llevado a una situación fiscal muy compleja. La deuda fiscal, que el año pasado cerró en torno a 60% del PIB aproximadamente, que es alto, hoy día, o se espera, digamos, que este año cierre más bien cercanos al 70% del PIB. Es decir, más allá del nivel... ¿Qué significa eso? Pongámoslo en fácil. ¿Qué significa que tenga un país una deuda un 60%, un 70% de su PIB? ¿Que no lo puede pagar? Eso es exclusivamente deuda fiscal, así que estamos hablando exclusivamente de la deuda pública. Si uno suma a eso la deuda privada, estamos hablando claramente de niveles de deuda por sobre 100%. Yo diría que lo clave para determinar si es pagable o no es pagable es el costo al cual se está endeudando. Si uno habla de un 60-70% del PIB, está hablando de una deuda alta, sin duda, digamos, pero todavía dentro de márgenes razonables o manejables. Cuando vemos que sube de 60 a 70 y probablemente acorde con ese ritmo, a 100% del PIB de aquí a algunos años más, empieza ya a capturar los costos de endeudamiento niveles de riesgo más altos y por lo tanto el costo de endeudamiento para Brasil tiende a ir, o para cualquier economía que esté enfrentando una situación como esa, tiende a ir subiendo de manera rápida. Y fíjate que yo me imagino que las agencias calificadoras de riesgo siguen mirando con mucha atención. Ya había algunas que habían bajado la nota crediticia de Brasil y yo creo que eso es algo muy, muy importante porque si quiere mejorar, Brasil va a tener que endeudarse. Si quiere hacer progresos en materia económica, va a tener que sacar recursos de algún lado. Tenemos, ¿no es cierto?, también problemas que ha tenido, como han tenido los distintos países de la región con respecto a la baja en el precio de los commodities. Así es. Aún así tiene muy poco espacio entonces Brasil para aumentar gasto, va a requerir financiamiento, necesita ir bajando el costo de endeudamiento. Hoy día el costo de endeudamiento para Brasil es una tasa equivalente a la tasa del Tesoro de Estados Unidos, más un premio en torno a 450 puntos base, eso es un premio en torno a 4 o 5%, es decir, hoy día a Brasil le cuesta endeudarse afuera en torno a 7%, y que es alto. En Chile, por ejemplo, hagamos la comparación de nuestro país. En Chile el premio por riesgo soberano está en torno a 100-150 puntos base, es decir, 1,5% más o menos en el peor de los casos, o sea, siendo bien conservador respecto a un bono del Tesoro de Estados Unidos que hoy día se transa en torno a 1,7-1,8%, es decir, más o menos el costo de endeudamiento para Chile está en torno a 3-3,5%, es decir, claramente muy alto el de Brasil, casi el doble, o más bien el doble, lo cual genera mayor presión del punto de vista de las finanzas públicas. Ahora, tú como bien adelantabas, Temer, el vicepresidente que asumiría en reemplazo a Rousseff por al menos 180 días, está ya conformando su equipo económico. Exacto. Aquí en el informe que ustedes entregaron, como me llega todas las mañanas, se ponen aquí el posible nuevo equipo económico sería liderado por Meirelles, quien estuvo al mando del Banco Central en el periodo de Lula da Silva. Sus características algo más cercanas al mercado serían atractivas para los inversionistas. Efectivamente, están mirando con buenos ojos un eventual nombramiento de él. Ya hay varias especulaciones que apuntan a que sería él el ministro de Hacienda y su principal tarea en lo inmediato sería iniciar un ajuste fiscal importante, reducir gastos, porque es la única manera de dar una señal clara al mercado de que hay un compromiso con sanear las cuentas públicas y de esa manera ir bajando el costo de endeudamiento y de esa manera también lograr financiar los proyectos que eventualmente Brasil tiene que llevar a cabo en materia de infraestructura, en materia de vivienda. Es un país pobre también todavía, a pesar de su tamaño, tiene muchas necesidades en materia social. Algo que te acuerdas que trató de hacer el anterior ministro de Hacienda, que al final renunció porque nadie lo pescó, en fondo Levy era el apellido. Así es. Y que también venía del Banco Central y que también era muy respetado. Me acuerdo que cuando salió el ministro había como un ánimo bastante favorable en los mercados con respecto a lo que pudiera hacer, pero él trató de ajustar, pero no hubo caso. Efectivamente, no tuvo el apoyo político, no tuvo entonces las espaldas para poder implementar los ajustes que eran necesarios. Eso fue dejado de lado. Hoy día la discusión ha estado básicamente en la política y en todos estos conflictos que ha enfrentado la presidenta, pero han dejado de lado, en términos, ¿no es cierto?, de avanzar en materia de ajuste, y creo que es tiempo ya de hacerlo, porque de otra manera la deuda pública, al ritmo que lo está haciendo, hoy día subiendo,
va a ser explosiva, digamos. Es necesario rápidamente tomar medidas de manera tal de que esto no continúe a través de esta trayectoria. Bueno, eso con respecto a Brasil, por supuesto vamos a estar atentos a lo que suceda. Y también yo creo que es interesante en esta mirada que estamos haciendo a nivel internacional, ver noticias que tengan que ver con China. Comenzamos la semana con cifras bastante más débiles con respecto a la economía china, y esto también a propósito de la aprobación que hace la Superintendencia de Valores, fíjate, y Seguros en nuestro país para el Construction Bank de China. Ya tiene aprobación para comenzar. Se llama China Construction Bank. Sería en nuestro país, sería China Construction Bank, Agencia Chile, para operar ya en nuestro país. Fíjate que comenzó su proceso de licenciamiento de la entidad en enero del 2014, y obviamente que ya teníamos la otorgada... tiene varias etapas, porque dice en enero del 2014 contempló las etapas de autorización provisional otorgada en julio de 2014, de instalación otorgada en abril de 2015 y finalmente de funcionamiento que recién otorgó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Es importante saber que medido en volumen de activos, el China Construction Bank Corporation es el segundo banco de China y el octavo en el mundo. Y en América Latina no tiene sucursales directas. Hablemos un poco de la economía china, lo que puede generar, ¿no es cierto?, este interés por tener un banco en nuestro país. A ver, tú como bien decías al comienzo, ha habido alguna desaceleración en el margen respecto de China. Los datos de comercio exterior han tendido, digamos, a ser algo más negativo o por debajo de lo esperado. Eso tiene que ver con importaciones, con exportaciones, pero en general lo que uno ve en el margen es que China está mostrando cifras algo mejor de los que se preveían hace algunos meses atrás. Más allá de estos datos de comercio exterior que tienen como correlato, sin embargo, que los datos para el mes de marzo habían sido muy positivos, por lo tanto hay una suerte, digamos, de payback. De todas maneras, yo diría que la lectura que uno tiene respecto a China es que la economía está mostrando un mejor ritmo al que uno hubiese previsto y por lo tanto los riesgos de una desaceleración abrupta han tendido a ser algo menores. Hay una mirada de que la transición del modelo de crecimiento basado en inversiones y exportaciones que dominó gran parte de los 2000 hacia uno más basado en consumo va a ser algo más gradual. Las autoridades chinas hoy día van a manejar con bastante más cautela, digamos, esa mirada. De hecho, la lectura política que uno tiene respecto a las declaraciones que las propias autoridades chinas han dado apuntan precisamente en esa dirección. Sin embargo, hay ciertas preocupaciones, por cierto, respecto a China, que son, por ejemplo, el aumento del endeudamiento. Esos son temas que está mirando con cuidado al mercado. Ha estado subiendo de manera bastante rápida la deuda. Los precios de viviendas también han tendido, digamos, a subir con cierta rapidez. Es decir, todavía hay ciertos riesgos importantes de China, particularmente por eventuales desequilibrios que puedan producirse en algunos mercados en particular. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay una visión de las autoridades chinas de ir ganando mayor presencia a nivel global. Ya lo hacen, por cierto, digamos, a nivel de comercio, con importantes demandas en materia de commodities, con productos chinos que obviamente conocemos muy bien, digamos, en todos los mercados y que han tenido, digamos, una presencia muy significativa y que han ido aumentando su participación en los mercados de manera importante en los últimos años, pero probablemente en lo que a mercado financiero se refiere, ahí han tenido menos espacio y probablemente estas miradas, ¿no es cierto?, de tener una mayor presencia, la banca en América Latina, para financiar comercio exterior, para, digamos, estar con una mirada mucho más cuidadosa, mucho más puntillosa, digamos, en lo que se refiere a comercio exterior, participando en el financiamiento, creo que es una tónica que vamos a ir viendo también en otras regiones. Yo creo porque que es parte sabemos que de la obviamente estrategia de China. Sabemos, ¿no es cierto?, que China ha puesto su ficha en muchas partes del mundo y la verdad que financia, por ejemplo, es un gran financista en Estados Unidos, en Europa, y obviamente que uno puede ver con distintos ojos lo que puede hacer en nuestro país. También, como dices tú, con la verdad, un mercado o una relación comercial de bastantes años con nuestro país, y eso obviamente que a nosotros nos beneficia. Sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro principal producto de exportación, el cobre, sigue siendo el principal destino China. Así es. Así que yo creo que esto está un poco en línea con la mirada estratégica, como señalaba, que las autoridades chinas se han propuesto. Tiene que ver también con una búsqueda de una mayor internacionalización de su moneda, el yuan, y yo creo que esto está básicamente en línea con lo que han estado planificando y mirando, digamos, como estrategias de desarrollo hacia adelante. Bueno, vamos a hablar eso con respecto a lo que sucede a China. Siempre vamos a estar mirando. ¿Hay otras cifras durante esta semana que nos queda con respecto a China o no? No, para esta semana no tenemos más cifras. Yo diría que en general lo que uno está recogiendo de todas maneras, más allá, ¿no es cierto?, de la confianza o no que le merezcan los datos, que hemos conversado, digamos, sobre eso en alguna otra oportunidad,
es que de todas maneras uno espera hacia adelante que se mantengan relativamente bien, el dinamismo chino va a continuar, pero la desaceleración de China hacia adelante es parte, digamos, de lo que todos los mercados tienen incorporado. China va a estar creciendo menos hacia adelante y creo que es parte de lo que vamos a estar viendo hacia adelante. Fíjate que para terminar un poco lo que estamos hablando, y son cifras que entrega la OECD, la desaceleración económica en países emergentes está mostrando, dice la OECD, señales de contención, y agregó que el panorama está mejorando en Brasil, Rusia, estabilizándose en China, pero sigue deteriorándose, fíjate, en Estados Unidos. Me llamó la atención lo que dice esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con sede en París. Estados Unidos yo creo que ha mantenido un buen dinamismo, pero ha mostrado una pérdida de impulso. Yo creo que todos los indicadores apuntan en esa dirección. El consumo está mostrando una desaceleración, el mercado laboral, datos que conocimos la semana pasada, está mostrando menor dinamismo, menor creación de empleo. En general, yo diría que si bien hace un tiempo atrás se estaba previendo un crecimiento por sobre 2% para Estados Unidos, 2,5%, de hecho eran algunas de las proyecciones que veíamos para este año, hoy día se están situando ya marcadamente bajo 2%, es decir, probablemente Estados Unidos va a crecer este año más bien cercano al 1,5%, entre 1,5% y 2%, más que el 2,5%, incluso 3% que se previó hace un tiempo atrás. Creo que Estados Unidos ha ido perdiendo impulso y creo que las cifras más recientes apuntan en esa dirección, y eso probablemente ha llevado a que la Fed sea mucho más cauta en lo que se refiere, digamos, a movimientos de tasa política monetaria. ¿Factor Trump tú crees que tiene alguna incidencia, ya que, ¿no es cierto?, ya Trump gana sin rivales, ya sigue en la carrera ascendente a la convención republicana primero y luego a la Casa Blanca? ¿Tú crees que eso tiene que ver? Se ha especulado bastante que en general una elección en Estados Unidos no tiene mayor incidencia en materia económica, pero el factor Trump ha tenido alguna incidencia. Los mercados han estado un poco más temerosos. Trump efectivamente ha planteado algunas políticas en materia económica, si bien no ha entrado en absoluto en detalle, sino más bien slogan, digamos, o frase para el bronce. Pero esas frases en realidad son bastante contrarias a lo que es hoy día la tendencia en materia de economía, es decir, economías más cerradas, es decir, muy preocupado de lo que son la entrada de productos chinos y por lo tanto dispuesto a poner ciertas barreras. Tiene una serie también de posiciones en términos, ¿no es cierto?, de bajar impuestos, que pudiese tener algún impacto negativo sobre la recaudación tributaria, que pudiese tener entonces sobre esa base algún impacto en términos de la salud de las cuentas públicas. En general, sus discursos, sus señales no son muy positivas desde el punto de vista de cuál podría ser el desempeño económico de Estados Unidos hacia adelante. Ahora, mi lectura es que todavía el mercado no toma eso con demasiada seriedad. Ven en general bastante claro un eventual triunfo de Hillary Clinton, pero claramente todavía es una carrera que recién parte, por lo tanto podría pasar cualquier cosa. Yo creo que en la medida que Trump vaya ganando, si es que así ocurre, alguna mayor lectura o proposición, ¿no es cierto?, en las encuestas para las elecciones, creo que el mercado no lo va a leer bien, digamos. Creo que va a ser negativo, creo que no ayuda a fortalecer el comercio internacional. Ha tenido declaraciones que son bastante contrarias, digamos, a lo que son la mirada que hoy día tienen los mercados, y creo que sería en ese sentido mal leído por los mercados. No es muy integrador Donald Trump, lo hemos visto a través de sus declaraciones. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, hacemos una pausa, ¿te parece? Muy bien. Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera juntos, Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, son las 2:21 y en minuto de hablar de la economía chilena. Hoy día está la lectura, ¿no es cierto?, de esta encuesta del Banco Central, la encuesta de operadores financieros de la primera quincena de mayo, y como lo anunciábamos al principio del programa, hablan la mantención de la
va en línea, ¿no es cierto?, con la mantención de la tasa política monetaria en la próxima reunión en 3,5% la próxima semana, el próximo martes, si no mal no recuerdo. No sé si es martes o jueves, yo creo que es jueves. A veces no se me seguro. confunde porque de repente es martes, a veces es jueves. Habitualmente es jueves. Bueno, y también respecto de la inflación, se espera una variación mensual de un 0,2. Ustedes hablaban de un 0,3, me parece. Sí. Y también la medición va en línea con lo que hemos hablado respecto al tipo de cambio, que no lo hablamos en la primera parte del programa, Sergio. Cada vez que nosotros hemos conversado, ustedes son de la tendencia de un tipo de cambio al alza. Incluso aquí se habla de 6,90. Sí, nosotros estamos viendo, si quieres partimos con el tipo de cambio, un tipo de cambio que iba a tender a subir ligeramente. Eso tiene que ver con el precio del cobre, que nosotros lo veíamos bajando. Hay producción peruana que está entrando, un mercado muy bien abastecido, y por lo tanto estas miradas de un tipo de cambio más cercano a 6.50 o 6.60, la verdad que a nuestros ojos no eran muy sostenibles. Ahora hacia adelante sí estamos viendo algo más de estabilidad y cerrando el año en 6.80. Ahora, respecto a la inflación, efectivamente, tal como señalabas, nosotros estamos con una perspectiva algo más inflacionaria. Nosotros tenemos una proyección entre 0,3 y 0,4, y eso tiene que ver fundamentalmente con razones puntuales, particularmente porque hay una cierta visión de que las lluvias de abril han tenido algún impacto al alza en los precios de algunos productos hortícolas, tomates también, y eso va a generar alguna presión, digamos, algo mayor, digamos, en los precios agregados, la inflación, para el mes de mayo. Esa es nuestra visión. Todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en la región de los ríos y la región de los lagos, ¿no es cierto? Vemos, ¿no es cierto?, que la marea roja se hubiera extendido también a la región de los ríos, lo comentábamos antes del programa. ¿Tiene incidencia, como dices tú hablabas de las lluvias, que puede tener incidencia en el costo de algunos productos como hortaliza? ¿Qué pasa con esos efectos? Porque obviamente vemos una situación muy crítica en el sur de nuestro país. Aprovechamos mandar un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha en esa zona, porque nosotros también llegamos, por ejemplo, a Puerto Varas en 91.3, Puerto Montt 90.3, Valdivia 103.3 y Osorno 99.7. También Temuco, para que no se enojen, 91.3. A ver, yo creo que la situación en el sur lamentablemente es muy compleja, muy dramática, tiene efectos sociales muy importantes. Estamos hablando de grupos que viven fundamentalmente la extracción de mariscos, pesca en general, y por lo tanto la marea roja tiene un impacto muy significativo desde el punto de vista económico y social de esa familia. Ahora, desde el punto de vista del agregado nacional IMASEC, la verdad que es bastante marginal el impacto, pero de todas maneras los impactos sociales o los efectos sociales que genera yo creo que son preocupantes, y naturalmente requieren cierta asistencia porque es parte del rol que como Estado debe cumplir nuestro país, digamos. Pero claramente es un tema importante, genera mucha atención naturalmente de los medios y de la prensa, es un tema que genera impactos sociales negativos naturalmente muy dramáticos, pero desde el punto de vista económico, como señalaba, la verdad que el efecto es bastante acotado. ¿Y la industria del salmón? La industria del salmón está teniendo un impacto también negativo, justamente por los bloqueos. Yo creo que también podría ser algo importante, pero también desde el punto de vista económico más bien de segundo orden. De todas maneras, yo creo que es un tema que hay que ir monitoreando, porque en la medida que esto se prolongue, naturalmente los impactos económicos pasan a ser algo más relevante. Fíjate que hablemos también de proyección económica y cómo lo perciben las personas, porque hoy día se dio a conocer la encuesta CERC-Mori, y fíjate que los problemas económicos son lo más importante para los chilenos. El 60% de los chilenos apunta que este tipo de problemas como el problema más importante. Este barómetro de CERC-Mori para abril del 2016, fíjate, desplazando sí a la delincuencia, salud, educación, del top 1 del ranking. Fíjate que adicionalmente por primera vez desde agosto de 2011 hay más personas que creen que el futuro económico del país es peor. A mí es complejo porque eso tiene que ver con las expectativas, una variable que si bien no se mide de una manera tan fuerte, genera harta incertidumbre. Sí, la confianza de consumidores ha vuelto a caer. Yo creo que esto es una señal indirecta de que la economía claramente se mantiene debilitada y en el margen a la gente le empieza a pegar con mayor fuerza. Esto tiene que ver con la tasa de desempleo. La tasa de desempleo ha venido subiendo y yo creo que estas encuestas van recogiendo esa preocupación. Esto lo hemos conversado, digamos, en alguna otra oportunidad. Es importante aquí dar señales de confianza, señales de apuntar al crecimiento como una variable clave para el desarrollo de nuestra economía, de nuestro país, y por lo tanto creo que es muy clara ahí la señal, muy claro el mensaje que la ciudadanía está enviando al gobierno, a las empresas, a la gente en general, a todos los ciudadanos, en el sentido de que tenemos que preocuparnos, centrar nuestro foco en estimular el crecimiento,
reforzar confianza, porque de esa manera vamos a tener un desempeño económico algo mejor y por lo tanto también del punto de vista, ¿no es cierto?, de otras variables como desempleo u otras que están generando, ¿no es cierto?, atención en las personas, tiendan también a mejorar su desempeño. Mira, tú tocabas el tema de la confianza de los consumidores y este índice de percepción de la economía, el IPEC, llegó a 34,6 puntos. Fíjate que es la tónica, un valor bien, se dice que abajo de 50 es contractivo, es malo, ya es un valor, ya estamos en 34. Claro, yo creo que esto ha sido una tónica que se ha venido ya repitiendo varios meses. Creo que es un tema de preocupación porque a la medida que la gente tenga desconfianza, naturalmente tiene menor disposición a consumir, está más preocupado eventualmente de perder su trabajo y por lo tanto se genera un círculo vicioso en el sentido de que eso va generando también menor desempeño económico porque la gente tiende a ser más cauta. El consumidor chileno es muy racional al momento, ¿no es cierto?, de tomar decisiones y cuando ve algunas luces de alerta toma medidas precautorias y yo creo que esto es justamente reflejo de eso. Fíjate que en esa misma línea, Roberto Méndez, ¿no es cierto?, presidente de GFK DIMARC, habla que esta medición ya cumple 23 meses en terreno pesimista y la mirada de las personas sobre el presente, como lo mencionábamos, se deterioró en el mes recién pasado. Es decir, antes las personas tenían una visión un poquitito más favorable que ahora estamos viviendo en un periodo más complejo. Así es, tal cual. Fíjate que hablando de la percepción económica, sabemos nosotros que la presidenta Bachelet está en Suecia, mañana va a comenzar a participar en el Chile Day que se desarrolla en Londres y tuvo una reunión con los empresarios en ese país. ¿Y qué es lo que defendió la presidenta Bachelet? La estabilidad y la apertura de la economía del país en un foro empresarial celebrado en Estocolmo. Destacó la moderada inflación y el bajo desempleo chileno en su segundo día de visita a Suecia. Yo creo que en términos fundamentales la economía chilena sigue siendo obviamente una economía atractiva, digamos, y por lo tanto mostrarlo al resto del mundo me parece que es una señal positiva, una señal de atraer inversiones, de mostrar que acá hacemos las cosas bien. La deuda pública es baja, tenemos una inflación controlada, tenemos un sistema financiero bien regulado y bien supervisado, tenemos sanidad, digamos, en materia de índice de corrupción, si uno compara con cualquier otro país emergente o dentro de la región, es decir, Chile es un país atractivo, tenemos que aprovechar estas virtudes, atraer inversión y de esa manera también generar un círculo más bien virtuoso, reforzando confianza, poniendo el foco en crecimiento y que nos vaya a ir permitiendo recuperar dinamismo en la actividad. ¿Ustedes han analizado todas estas medidas que tienen que ver con la productividad y el impacto real que puede tener el crecimiento del país? Esto lo hemos comentado y lo hemos mirado con cierta atención. La productividad en Chile está cayendo, es un tema que obviamente aprieta el zapato. Si queremos recuperar actividad, crecimiento, es necesario abordar los temas de productividad. Creo que las medidas que se han ido recogiendo apuntan en la dirección correcta, pero diría yo que el mayor desafío es efectivamente implementarlo. Yo creo que hay que fortalecer la capacitación, hay que fortalecer los incentivos para mayor inversión en innovación, hay que reducir la burocracia y creo que son temas claves, cruciales, digamos, que Chile debe abordar de manera que efectivamente dé el salto al desarrollo tan anhelado, digamos, por nuestra sociedad. Exactamente, te lo comento porque el proyecto de productividad que costaría 37 millones de dólares ingresó ayer a la Cámara de Diputados y bueno, según la Dirección de Presupuestos, en el informe financiero del proyecto de ley que contempla medidas para perfeccionar el mercado financiero y otras para impulsar las exportaciones de servicios. Vamos a ver qué pasa con la implementación de este proyecto. Yo creo que, como dices tú, los plazos es lo más importante. Tal cual. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes les recuerdo que sigan en compañía de Radio Infinita. Ya viene Innovación Infinita con Nicolás Larraín. Hoy estará conversando con el gerente general de Google Chile, Fernando López. Que tengan una excelente tarde. Nos reencontramos mañana. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.